Bien, vamos a ver en esta tercera y última parte algunas cuestiones más. Como siempre, yendo de lo más sencillo a lo más complejo. Y aún en ese esquema que tiene sus complejidades, de mutaciones de pérdida de función, de ganancia de función, aún ahí hay que hacer una serie de agregados que son importantes. Algunos ya los vimos, pero los voy a repasar y otros son nuevos, digamos. Esto ya lo vimos cuando hablaron de complejidad en rasgos monogénicos, es decir, cómo distintas variantes, distintas mutaciones en un mismo gen puede dar distintos fenotipos, o un mismo fenotipo de distinta severidad, o con afectación de distintos territorios, o en algunos casos enfermedades completamente distintas. ¿tá? Este es un buen ejemplo. El gen en cuestión es el gen de la alamina, LMNA, y fíjense cómo distintas mutaciones que están en distintos colores, acá arriba, dan enfermedades distintas, acá tienen la clave, y son enfermedades neurológicas, musculares, sistémicas, o sea, que involucran a varios tejidos, cutáneas, en definitiva. Si analizamos la entrada de OMIM para este gen, fíjense las distintas enfermedades que puede dar, incluso con distintos modos de herencia, distintas variantes en un mismo gen. Este es un ejemplo interesante de cuando analizamos, por ejemplo, el efecto dominante negativo y el efecto de mutaciones de pérdida de función. Yo les había mencionado antes que lo íbamos a ver. Fíjense, este caso es una pareja, una señora que consulta, que tuvo 2 abortos espontáneos previos y una muerte fetal en el cual se habían evidenciado múltiples fracturas. Después tuvo otro óbito, otra muerte fetal a las 23 semanas de gestación. Y ahora se presenta con un embarazo gemelar, un feto normal y el otro feto con una posible osteogénesis imperfecta tipo 2. Una enfermedad muy severa, la forma más severa de osteogénesis imperfecta, con alta fragilidad ósea, que evidentemente parece ser lo mismo que hubo en uno de los embarazos anteriores donde se habían evidenciado múltiples fracturas. Se analizaron los genes del colágeno en ese feto, ¿sí? De forma prenatal, en ese feto, y se encontró esta mutación en el gen COL1A1, que es uno de los clásicos asociados a osteogénesis imperfecta. Y fíjense, se trata de un codón de stop, una mutación de pérdida, una mutación sin sentido, un codón de stop prematuro en esta posición de la proteína, o sea, donde debería haber este aminoácido, Y, no me acuerdo qué aminoácido nota con el código de una sola letra por un codón de stop. ¿tá? El codón de stop se produce bien al final, en el aminoácido 1429 de 1465 aminoácidos, en el último exón de la proteína. De hecho está por acá, ¿no? Si la proteína termina acá, esta es toda la fibra de colágeno que veíamos, ¿sí? Y tienen una parte globular de la proteína sobre el final de la proteína y por acá estaría la mutación. Fíjense que acá está el 1431, o sea que el 1429 no puede estar muy lejos. ¿Qué es lo que pasa? Uno, como vimos, cuando aparece un codón de stop al comienzo de la proteína, se produce la degradación del ARN mensajero. Entonces no se produce esta fibra de colágeno. Cuando la mutación, el codón de stop está sobre el final de la proteína, en general escapa a esa degradación y se produce la proteína un poquito más corta, ¿tá? Que sería este caso. Entonces uno diría, bueno, pero entonces cuando no se produce nada de proteína debería ser más severo que cuando escapa a la degradación, que es este caso, y se produce proteína un poco más corta, pero algo de proteína al fin, ¿no? Eso es lo intuitivo y de hecho es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Esta mutación efectivamente escapa a la degradación del ARN mensajero por mutaciones nonsense y se produce proteína. Y uno diría, bueno, es mejor tener una un poco más corta que no tener nada, si pensamos en la haploinsuficiencia. Pero acá realmente, claramente lo que opera es un efecto dominante negativo. ¿tá? Y efectivamente esta mutación, o la fibra del polipéptido, ¿verdad? Que tiene esta mutación, es peor que no producir nada. No producir nada es patogénico, ¿sí? Cuando hay una mutación de stop al comienzo, hay una osteogénesis imperfecta, pero más leve. Y en este caso parece ser peor producir una proteína más corta que no producir nada. Y esto es porque
el dominio ese, la cabeza esta de la proteína, es el dominio que permite la trimerización, o sea, que se formen las triples hélices, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una mutación acá, en el medio de la fibra, de la triple hélice propiamente dicha, ahí tengo una osteogénesis imperfecta leve. Pero cuando tengo una mutación acá, también tengo una osteogénesis imperfecta leve, cuando tengo una mutación de stop al comienzo, se produce un nonsense mediated decay y tengo menos proteína, también se produce una osteogénesis imperfecta leve. Pero cuando tengo una mutación acá, en este dominio que estaba como el final de la proteína, y esta proteína efectivamente se produce, pero hace que, como está alterado el dominio de trimerización, que es lo que permite que se junten y se forme la fibrilla, se forma una proteína completamente anormal, que es una forma mucho más severa de osteogénesis imperfecta. Es un claro ejemplo de un efecto dominante negativo, que explica por qué la enfermedad es dominante y explica por qué es peor en este caso, esto es la excepción, no la regla, es peor en este caso tener una proteína más corta que no tener nada, ¿sí? También vieron esto, cuando hablaron con mis compañeros de complejidad en rasgos monogénicos, compañeros y compañeras, cómo uno puede tener una mutación en un gen, esto es fibrosis quística, el gen CFTR, que es la causa de la fibrosis quística, pero como variantes en otros genes, y ni que hablar factores ambientales, pueden modificar aspectos del fenotipo enfermedad fibrosis quística en general. Por eso corresponde, siguiendo con el ejemplo de la fibrosis quística, este esquema, ¿no? El fenotipo que yo veo es lo que está acá. Y eso depende de la mutación que tengas en CFTR, como es recesiva, tengo que tener una mutación homocigosis o dos mutaciones heterocigotas de pérdida de función, los genes modificadores, eventos azarosos y los factores ambientales. De esta interacción cuádruple es que tengo el fenotipo del paciente que tengo delante. Esto es algo que van a ver más adelante cuando vean genética del cáncer, pero como se los quiero mencionar porque uno puede heredar una mutación, heredar una mutación y tenerla en todas sus células, y entonces si en alguna célula ocurre una segunda mutación en ese mismo gen, terminás perdiendo los dos alelos, tenés una pérdida de función de los dos alelos. Y este tipo de mutaciones aparecen en algunas formas de cáncer hereditario dominantes, porque el individuo ya nace con uno de los alelos alterados y basta con que se altere el otro para tener los dos alelos alterados. Distinto las formas esporádicas de cáncer o cuando no hay cáncer, donde puede ocurrir una mutación somática, pero el otro alelo está de backup, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, el cáncer esporádico muchas veces ocurre cuando ocurren las dos mutaciones somáticas agregadas, con la mala suerte de que ocurren las dos en la misma célula, ¿ah? Y por eso en general en cáncer hereditario es de inicio más temprano, porque tiene que ocurrir un solo evento de mala suerte, digamos, que el cáncer esporádico, donde tienen que ocurrir dos eventos de mala suerte, ¿no? Lo cual lleva más tiempo naturalmente. Vamos a ver algunas cosas en una distinción que en cierta medida es semántica o de menor entidad, ¿tá? Pero que está bueno tenerla en cuenta entre enfermedades genómicas y enfermedades genéticas. Ya vieron algo de esto también con mis compañeros y compañeras. Como la organización de la cromatina, porque uno piensa el gen tal, la mutación en el gen tal, pero nunca hay que olvidarse que ese gen está funcionando en un cromosoma, en una región de cromatina que tiene cierta regulación, cierta estructura, heterocromatina, cromatina, y por supuesto en una célula, ¿no? Y entonces, cómo eso lleva eso puede impactar en el efecto fenotípico, la organización local de la cromatina. Esto ya lo vieron, pero vamos a repasarlo. Es decir, esto es lo que llamaríamos una enfermedad, o podríamos llamar una enfermedad genómica, ¿sí? Porque cuando yo tengo esta región en rojo, es una variante en el número de copias, una microdelección, acá esta sería la situación normal, ¿verdad? Tengo un individuo diploide, tiene para los genes que están en la región en rojo, dos copias, una en cada cromosoma. Acá en esta región en rojo puede haber decenas de genes, ¿sí? No estamos hablando de un gen solo, el que causa la enfermedad, sino que pueden ser decenas o hasta centenares de genes, ¿eh? Por eso se habla más bien de enfermedades genómicas. Lo que está alterado es toda la región genómica, no un gen en particular. Acá yo tengo una microdelección, ¿verdad? Esa región la tiene en una sola copia. Y acá tengo una microduplicación, esa región la tiene en 3 copias, lo cual en general es menos malo
pero también puede ser generador de patología. Y bueno, después puede haber otras variantes, esto sería normal, pero con el riesgo en la C, ¿verdad? De que si se transmite el cromosoma de abajo vas a tener una microdeleción. Y aquí tendrías en la D necesariamente una microduplicación. Estas alteraciones, no siempre, pero en la mayoría de los casos, y algo de esto lo vieron cuando hablaron de recombinación, se producen por lo que se llama unequal crossing over, un entrecruzamiento desigual, ¿sí? Entonces, cuando hay regiones, las que ahora están en rojo, que son muy similares, cuando no iguales, puede haber un alineamiento entre cromosomas homólogos corrido, como está acá, y si ocurre un entrecruzamiento justo en esa región, van a ocurrir un cromosoma con doble copia y otro cromosoma sin copia de eso. Entonces, cuando eso se transmite a un descendiente, si hereda el cromosoma de abajo va a tener una sola copia de esa región, una microdeleción, y si hereda el cromosoma arriba va a tener 3 copias, ¿no? Una microduplicación. Otro aspecto que tiene que ver con esto, enfermedades, hablando cuando lo que se altera es toda la región genómica y no necesariamente un gen, lo vamos a ver en mucho más detalle cuando hablemos de epigenética en general e impronta genómica o imprinting en particular, es lo que se llama efecto de posición, que es algo que se describió en la genética hace 100 años, redonditos, y en drosofilia, por supuesto, pero se puede ver en cualquier organismo. En ese caso, lo que teníamos era, esta es la composición normal, la disposición normal del cromosoma, esta región heterocromatina cercana al centrómero, como ocurre siempre, y esta es la región eucromatínica, ¿no? Donde están los genes que se expresan. Producto de una inversión cromosómica, ¿sí? Estos genes pueden quedar al ladito de la región heterocromatínica, esa heterocromatinización extenderse e inactivar esos genes, ¿ah? Y ahí tenemos el efecto sobre el fenotipo. Estos genes que están divinos, los genes están perfectos, no tienen ninguna mutación, son los dos más, wild type, normales. Pero al cambiar la disposición de la heterocromatina quedan inactivados, pérdida de función, y ahí aparece el fenotipo. Un ejemplo clásico en los seres humanos es el locus 4q35 y esta enfermedad que se llama distrofia facioscapulumeral. Es una alteración muscular que afecta sobre todo ciertas regiones del cuerpo de causa genética dominante. En la distrofia facioscapulumeral lo que pasa es esto, ¿sí? Acá tienen ustedes la región cromosómica, acá está el telómero, ¿no? Y hay una serie de genes. Y acá en esta región hay una serie de repetidos, que son de varios miles de pares de bases, decenas de miles de pares de bases, que se llaman D4Z4. Y esta, que está en el medio, es la configuración normal de esa región cromatínica, ¿sí? Esta es la matriz nuclear, ¿se acuerdan que acá estaría el ADN y acá hay toda una serie de proteínas no histonas que anclan esos loops o estos dominios a la matriz nuclear y eso tiene que ver con la regulación y la expresión de esos genes. En esta situación, que sería la normal, tengo este largo de repetidos de 4Z4 que dan esta configuración de la cromatina y una serie de genes aquí que están inactivados en el adulto, en las células musculares. Fruto de... Esto es bastante más complejo de lo que yo le estoy contando, pero le voy a hacer la versión simple para ilustrar lo que estoy mostrando. Si quieren, pueden leerlo en detalle, es una cosa muy interesante. Pero en general fruto de una delesión donde se pierde un número crítico, digamos, por debajo de un número crítico de D4Z4, ven que acá tiene muchos menos, se altera la disposición local de la cromatina y estos genes se activan. Y la activación de estos genes, en definitiva, es lo que causa la distrofia facioscapulumeral dominante, ¿sí? Porque acá vos tenés como una ganancia de función, entre comillas, en el sentido que genes que deberían estar inactivos pasan a estar activos, ¿sí? Aún con un alelo que haga eso, vos tenés expresión de esos genes cuando deberías tener ninguno, ¿sí? Esta página web con una serie de artículos relacionados analizan todos estos conceptos en el impacto, como dice acá arriba, ¿no? El impacto funcional de las variantes para el que quiera profundizar. Esto ya lo vimos también, ya lo vieron cuando hablaron de complejidad de rasgos monogénicos, pero les quiero recordar que existen las mutaciones de novo.
tanto germinales como somáticas. Sobre todo aquellas mutaciones que son germinales o que involucran la línea germinal y por lo tanto se pueden transmitir a la descendencia, son no tan infrecuentes y son una causa relativamente frecuente de enfermedades genéticas en los seres humanos. De hecho, vamos a analizar probablemente en seminarios y algunos artículos en ese sentido y otros los he subido a EVA por si alguno los quiere profundizar. Y en la carpeta de bibliografía que les pasé hay un montón de artículos que tenemos con compañeros del departamento de genética y de otros lados y muestran claramente eso. Algunos genes son más propensos a tener mutaciones de novo y que esas mutaciones tengan un efecto fenotípico visible que otros. Para empezar, tienen que ser genes de expresión dominante, porque si no tendría que ocurrir una mutación de novo en los dos genes, o como les mostré en el caso de cáncer, ya venir con una mutada constitucional heredada de los padres, de uno de los padres, y agregar una segunda mutación. Pero acá estamos hablando de una sola mutación. Entonces, los genes de gran tamaño, con ciertas características de secuencia que favorecen esas mutaciones, lo que se llama hotspots, puntos calientes de mutaciones, en algunos genes es frecuente. Uno de los ejemplos típicos es en la acondroplasia, la mutación de ganancia de función que les mostré en la parte 2. Y sobre todo, el riesgo de que aparezcan mutaciones se correlaciona con la edad del padre, ¿sí? Como lo ven claramente en esa gráfica. Cuanto mayor es el padre, quiere decir que las espermatogonias, o sea, las células que dan origen a los espermatozoides, tienen más divisiones arriba, porque han ido manteniéndose en su pool de espermatogonias por división mitótica, hasta que algunas entran en meiosis y van a terminar como espermatozoides maduros. Cuanto mayor es el padre, esas espermatogonias han sufrido más mitosis. Si han sufrido más mitosis, es que han sufrido más fases S, o sea, replicaciones del ADN. Y, como sabemos, por lo menos el 50% o si no más de las mutaciones surgen por errores de la replicación, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es el padre, mayor riesgo de que aparezca. Acá hay estimaciones aproximadas, hoy en día que se pueden secuenciar todos los genes de un hijo o de los hijos y de un padre, digamos, se puede ver claramente la frecuencia de esto y entonces si uno las toma individualmente o por nucleótido, por individuo, por generación, por genoma, ¿no? Y por generación son muy bajas, del orden de 10 a la menos 8. Pero, dado que tenemos 3.000 millones de pares de bases y que para ciertas células hay un montón de divisiones y de replicaciones del ADN en el medio, no son tan infrecuentes. ¿Ah? De hecho, todos tenemos varias, todos tenemos un montón de mutaciones que no tienen ni nuestro padre ni nuestra madre y que ocurrieron de nuevo, ¿sí? Acá hay un cálculo que se basa en este artículo muy grosero y muy aproximado y muy promedio, donde la edad del padre al momento de la concepción, al momento del embarazo, un promedio de cuántas mutaciones de novo y de origen paterno van a recibir sus descendientes. En resumen, para ir terminando, vimos las variantes genéticas, las variantes genómicas y, bueno, ya habíamos visto, repasamos algunas de las variantes citogenéticas. El efecto de esas variantes es sobre la estructura, esto sobre todo se ve más claramente cuando uno lo analiza en genes codificantes de proteínas, pero pueden ser en otros genes codificantes de ARNs no codificantes, valga la redundancia. El efecto funcional, sobre todo pérdida o ganancia de función y las complejidades que le podemos poner arriba, y bueno, si estas variantes son en regiones codificantes o no codificantes, el efecto funcional claramente va a ser diferente. ¿Cómo se correlaciona el efecto de estas mutaciones con el modo de herencia? Si uno las tolera o no las tolera. Cuando yo digo modo de herencia, es decir lo mismo que si uno las tolera o no las tolera en heterocigosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se correlaciona con eso? Vimos varias cosas, algunas repasamos, de complejidad adicional, cómo distintas mutaciones en un mismo gen se pueden comportar muy diferente. Incluso pueden ser algunas de ganancia de función y otras de pérdida de función. Por supuesto que pueden ser de novo o heredadas. El efecto de genes modificadores y el efecto de la estructura local de la cromatina, sobre todo en la expresión de ciertos genes, y bueno, la expresión es... si no hay expresión cuando la debería, tenemos una pérdida de función, y si hay expresión cuando no la debería, tenemos una ganancia de función. Y bueno, y un repaso de las mutaciones de novo, o en contrapartida, las heredadas que mostré sobre el final.
En resumen, en relación a las diferentes mutaciones, entonces podemos tener diferente severidad o lo que es más o menos lo mismo, diferente edad de presentación, ¿sí? Si lo pensamos sobre todo en fenotipos que son enfermedades. ¿Sí? Por supuesto, diferentes modos de herencia, ¿sí? Diferentes mecanismos patogénicos. No es lo mismo que el mecanismo sea una pérdida de función de una enzima, por ejemplo, que no hace un cierto paso enzimático, no cataliza, para decirlo bien, un cierto paso enzimático, que un receptor que está activado siempre, ¿no? El mecanismo por el cual lleva esa enfermedad es completamente distinto. Y puede haber, por lo tanto, una diferente afectación de tisular, de distintos tejidos. Puede haber una diferente respuesta al tratamiento, o si uno quiere tratar eso, el tratamiento es radicalmente diferente. Si yo tengo una enzima que no anda, suplementando el gen o la enzima que sí anda, podría tener un tratamiento. Si yo lo que tengo es un receptor activado constitutivamente, yo lo que necesito es, no sé, un fármaco o algo que me frene a ese receptor. Podemos tener diferentes métodos de diagnosticarlas, de verlas en el genoma. Esto lo van a ver la charla próxima, hablando específico. Ya vimos algunas cosas, sobre todo de secuenciación, pero van a ver el grueso de las técnicas que se usan hoy en día para análisis del genoma. Pueden ser heredadas de un parental, o de los dos, o pueden ser de nuevo. A su vez, no lo puse acá, pero bueno, pueden ser germinales o somáticas, es decir, tenerlas en todas las células o solo en algunas células del cuerpo. Y pueden tener diferentes fuerzas selectivas, no lo analicé en detalle, pero estaba implícito un poco en lo que yo decía y en la grafiquita aquella de frecuencia versus efectos, ¿no? Las variantes de alta frecuencia son, y sobre todo si se expresan tempranamente en la vida de un individuo, son las que están más sujetas a fuerzas selectivas, ya sea a favor o en contra, en general en contra, ¿no? Que las variantes de efecto más débil, ni que hablar las neutras, que bueno, ahí por algo existe la evolución neutralista, donde es el azar más bien el que gobierna la evolución de esas mutaciones más que la selección, porque no tienen efecto sobre el fenotipo, o casi no tienen efecto sobre el fenotipo. Les recomiendo, para aquellos que quieran profundizar de forma complementaria, este artículo que salió ahora hace unos días, de hecho. Yo ya hice un seminario con otros estudiantes de ellos, es un artículo que vale mucho la pena, es una revisión bastante larga, pero muy, muy ilustrativa. Analiza todo lo que yo estuve viendo ahora con ustedes y algunas cosas más. Sobre todo está centrado en el diagnóstico, es decir, cómo evidenciar en el genoma ciertas alteraciones que producen ciertos fenotipos que serían enfermedades, ¿no? Pero bueno, repasa un poco el grueso y me parece que es un complemento excelente para los que quieran profundizar de esta clase, por eso se las pongo acá y está el artículo en PDF ya subido en EVA en este módulo, digamos. El último autor, la cabeza del grupo que hace este trabajo, sacó hace no mucho, también creo que fue el año pasado, o 2020, 2021, ya ni me acuerdo, este libro precioso, que yo lo tengo, lo leí, y hace un excelente raconto del trabajo del grupo de él, y que, bueno, básicamente el uso de técnicas de análisis sobre el genoma para encontrar las variantes que causan enfermedad y analizar el efecto estructural, funcional, todo lo que estuvimos viendo, el modo de herencia, etcétera, de esas variantes y, por supuesto, tratar de a partir de eso guiar si hay un mejor diagnóstico, pronóstico o por lo menos guía de tratamiento en relación a ello. Es un libro, si lo pueden conseguir, súper disfrutable, súper interesante. Yo lo tengo, a algunos se lo puedo prestar. Bien, voy cerrando por acá. Como siempre, las charlas que yo doy en este curso pretenden ser un poco una visión a vuelo de pájaro de temas que son enormes y que hay gente que dedica toda la vida a leer toda la vida a estudiar o a trabajar en una parte de esos temas, y también unas que sean globalizadoras y que enganchen con otras partes del curso. Por eso le pongo esas como frasecitas y anclitas que les permiten a ustedes darse cuenta qué es lo que tienen que repasar o volver a ver, o lo que van a ver, estar atentos para cuando lo vean en lo sucesivo del curso, para que esta clase les quede mejor. Bien, les dejo todo subido en EVA, estoy atento si hay algún mensaje con dudas o comentarios. El miércoles van a tener también otra clase teórica, es así en directo, sobre análisis del genoma, y nos vemos la otra semana. Un abrazo.